Eh, Buenos días con todos. Vamos a hablar de patología de intestino delgado. Patología de intestino delgado, lo que tenemos que hablar es acerca de obstrucción. Obstrucción intestinal se define como la detención completa y persistente del tránsito, no solo de las heces, sino también de los gases en un segmento de intestino. ¿Ok? O sea, ausencia de eliminación de heces y ausencia de eliminación de flatos en el paciente. Es una de las urgencias más frecuentes y muchas de ellas terminan en tratamiento quirúrgico. ¿Ok? Guarden la definición, recuerden esa definición. En cuanto a la epidemiología, si nos preguntaran, la obstrucción de intestino, la obstrucción intestinal, ¿a qué nivel es más frecuente? ¿Intestino delgado o intestino grueso? Lo más frecuente es intestino delgado. ¿Ok? Lo más frecuente es intestino delgado. Primero, intestino delgado. Segundo, intestino grueso. Partimos por ahí. Ahora, ¿y cuál es la causa más frecuente de obstrucción de intestino delgado? ¿Y cuál es la causa más frecuente de obstrucción de intestino grueso? ¿Sí? Vamos planteando eso. Entonces, las causas más frecuentes son la obstrucción intestinal. Si un paciente tiene antecedentes de cirugías, lo más frecuente es que sea una brida y adherencia. Bridas y adherencias postoperatorias es la causa más frecuente de obstrucción intestinal en pacientes con antecedente quirúrgico abdominal. ¿Ya? Las hernias son la causa más frecuente de obstrucción intestinal en aquellos pacientes que no han tenido un antecedente quirúrgico abdominal. Hernias de tipo complicadas, como por ejemplo hernias encarceradas o hernias estranguladas. Los tumores también son una causa de obstrucción intestinal, pero no son las más frecuentes. ¿Ok? Entonces decimos, el nivel más frecuente de obstrucción intestinal está a nivel del segmento de intestino delgado. Entonces acá traigo una tabla en la cual ustedes pueden ver la causa más frecuente de obstrucción intestinal según el rango de edad. Si es un paciente un recién nacido, la causa más frecuente viene a ser el hilio meconial. Ténganlo en cuenta. Lo pueden preguntar en pediatría, lo pueden preguntar en el bloque de cirugía general. Causa más frecuente de obstrucción al recién nacido, hilio meconial. En el lactante es la invaginación intestinal, entre los 3 meses y 6 años, ¿verdad? Los heces en jalea de grosella, lo típico, lo van a ver en pediatría. En adultos que tienen antecedentes de cirugías abdominales, las bridas o adherencias. En pacientes que no hay antecedentes de cirugía abdominal, hernia inguinal encarcerada. ¿Ok? ¿Y qué pasa en pacientes de más de 50 años? En pacientes de más de 50 años, la causa más frecuente vienen a ser las neoplasias del sigma o los vólvulos de sigmoides. El vólvulo de sigmoides con su famosa imagen en grano de café. Existen obstrucciones intestinales que también se clasifican de acuerdo al nivel. Obstrucción intestinal alta, obstrucción intestinal media y obstrucción intestinal baja. Alta es hasta el ángulo de Treitz. Media es desde el ángulo de Treitz hasta la válvula ileocecal. Baja es desde la válvula ileocecal hasta el ano. ¿Ok? Esas son la clasificación de obstrucción intestinal según el segmento. Si nos dijeran, ¿cuál es la causa más frecuente de obstrucción intestinal baja en el Perú? En todo el Perú, es el vólvulo de sigmoides. Si nos dijeran en Lima, la causa más frecuente de obstrucción intestinal baja ya no son los vólvulos de sigmoides, porque los vólvulos de sigmoides son típicos de pacientes que vienen procedentes de Ayacucho, de Junín, de Puno, pacientes que tienen un sigmoide redundante. ¿Ya? La causa más frecuente de obstrucción intestinal baja en Lima ya no es el vólvulo, sino que es la neoplasia maligna recto sigmoidea. ¿Okay? Si nos dicen, en nuestro medio, la causa más frecuente de obstrucción intestinal baja viene a ser el vólvulo de sigmoide, porque nuestro medio significa todo el Perú, no significa solamente Lima, ¿verdad? Son preguntas que han venido en los exámenes y que a algunos les genera confusión. Clasificación, ya no según el nivel, sino según la patogenia. Puede ser una obstrucción mecánica o una obstrucción paralítica. Una obstrucción mecánica cuando hay una estructura o un obstáculo de tipo orgánico o de tipo anatómico que impide la progresión del contenido intestinal. Observen, esto es nuestro intestino
¿Qué pasa? Adentro tenemos un tumor. Esa es una obstrucción mecánica. O este es nuestro intestino y tenemos un tumor adyacente y que lo comprime y aplasta, no es eso. Es una obstrucción intestinal mecánica también, porque hay un obstáculo físico, ¿ya? Que puede ser intraluminal, extraluminal, etc. La obstrucción paralítica o ilio paralítico viene a ser acá porque hay una alteración en la función motora digestiva. O sea, acá las paredes de nuestro intestino se contraían para avanzar, ¿verdad? Para avanzar en frente a este obstáculo. En nuestra obstrucción paralítica lo que falla es la contracción de nuestro intestino. Ya no se contrae como debe ser. Se contrae muy débil o no se contrae. Eso se llama obstrucción paralítica o un ilio paralítico. El anterior era una obstrucción mecánica o un ilio mecánico. ¿Ya? Es cierto que las obstrucciones mecánicas, cuando el estímulo persiste, o sea, tenemos un tumor ahí. Se trata de contraer, lucha. Pasa mucho tiempo, deja de contraerse, se agota, se va a una obstrucción paralítica, ¿verdad? A una obstrucción paralítica y eso se llama una obstrucción mixta. O sea, tenemos un ilio mecánico, un ilio paralítico o un ilio adinámico. ¿Ok? Causas de obstrucción intestinal. La mecánica, como habíamos dicho, hay un stop físico que puede ser extraluminal, puede ser de la misma pared del intestino o puede ser intraluminal. Extraluminal, una hernia, por ejemplo, una brida o adherencia, es también una causa extraluminal. Las bridas de adherencia son como cuerdas o sogas de tejido fibroso que están entre los intestinos, como una telaraña, ¿ok? La torsión, los vólvulos, la invaginación y la compresión extrínseca. Son causas mecánicas extraluminales. Causas mecánicas parietales, de la misma pared del intestino, como por ejemplo una neoplasia, un divertículo, un hematoma de la pared o un proceso inflamatorio de la pared. Intraluminal, impactación fecal, cuerpo extraño, besoars, parásitos, etc., ¿no? En cuanto a los ilios paralíticos podemos dividirlo o agruparlos en tres grupos. El ilio paralítico adinámico, el ilio paralítico espástico y el ilio paralítico vascular. El ilio paralítico adinámico, o sea, no tenemos la función. ¿En qué tenemos? En los pacientes que tienen postquirúrgicos, pacientes que han sido muy manipulados el intestino. El intestino, como decimos en cirugía, se resiente y deja de movilizarse, se queda tranquilito cuando uno manipula mucho. En las peritonitis, como por ejemplo apendicitis o diverticulitis, se libera ya sea pus o ya sea heces en la cavidad y eso hace que el intestino se quede tranquilo también. No quiera moverse cuando hay sangre suelta entre los intestinos por un hemoperitoneo o cuando hay una pus, el intestino se queda tranquilo. Y cuando nosotros ocultamos, vamos a ocultar que va a haber disminución de ruidos hidroaéreos. Es por eso que los abdómenes que son silenciosos son mucho más peligrosos que aquellos abdómenes que tienen ruidos hidroaéreos aumentados. ¿Ya? Tengan en cuenta ese concepto. Alteraciones metabólicas como uremia, coma diabético, mixedemia, hipocalcemia, etc. Existen algunos fármacos también. Y tenemos otro tipo de ilio que viene a ser el ilio espástico. En el ilio espástico, por ejemplo, esto es típico de dos grupos: las porfirias y la intoxicación por metales pesados. Esto es algo que deberían preguntar porque hay que conocerlo. Las causas de ilio paralítico de tipo espástico son los metales pesados y las porfirias. Existe ilio paralítico de tipo vascular, ahí tenemos la embolia arterial y la trombosis venosa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué en embolia y trombosis? Porque a ver isquemia, no llega irrigación, deja de funcionar la contracción del intestino. Muy bien, la fisiopatología de la obstrucción intestinal. Hay una detención, hay un stop en un segmento intestinal, hay un acúmulo, por tanto, de contenido intestinal, ¿verdad? Este contenido intestinal lo que va a hacer aumenta la presión intraluminal en esa zona que puede llevar a gangrena y esta gangrena a sepsis. Pero ¿qué pasa? Al no progresar el líquido, por ejemplo en un segmento de intestino medio,
no llega hacia el colon, no se puede absorber bien el agua, por tanto hay una alteración hidroelectrolítica, ¿verdad? Una alteración hidroelectrolítica. Aparte, esa detención del organismo hace que se acumulen las bacterias, estén en un caldo de cultivo y pueda producir proliferación bacteriana y traslocación bacteriana, y esa traslocación lleva a la sepsis. Es por eso que en pacientes con obstrucción intestinal, las últimas guías recomiendan dar antibióticos para cubrir también organismos anaerobios. Se utiliza actualmente ceftriaxona y metronidazol. ¿Ok? Y esta detención del tránsito provoca edema y estasis venoso y puede llevar a una trombosis o isquemia segmentaria. Entonces, los datos clínicos útiles para conocer la causa de obstrucción intestinal. Si tiene una cirugía abdominal previa, obstrucción intestinal por heridas y adherencias. Si tiene una hernia inguinal o crural, estrangulación o encarcelación de la hernia. Si tiene cambios en el hábito intestinal, pacientes que inicialmente hacían sus deposiciones formadas, cilíndricas, pasa un tiempo y vienen y dicen, tengo unas heces acintadas, hay que pensar en un cáncer de colon. Pacientes que tienen cólicos biliares, antecedente de cólicos biliares, hay que pensar en un hilio biliar, aunque el hilio biliar es característico la aerobilia. Pacientes que son de 90 a 95 años, adultos mayores, que tienen antecedentes de un derrame cerebral, etc., o de una fractura de cadera, lo que hay que pensar son en fecalomas. Esos pacientes se estreñen y hacen cuadros como si fueran obstrucciones intestinales. Cardiopatía previas y fibrilación auricular van más para una isquemia mesentérica. Recuerden, esta diapositiva le va a permitir desarrollar muchos casos clínicos. La clínica es el dolor abdominal, las náuseas y vómitos, la distensión y la ausencia de emisión de heces. Acá quiero detenerme un poco. Observen. Nuestro tubo digestivo lo vamos a representar como una columna así. Acá está la boca. Acá está el ano. ¿Ok? Supongamos que hay una... Lo dividimos. Supongamos que hay una obstrucción acá, alta. ¿Ya? Nosotros por la boca indefectiblemente ingerimos aire, querramos o no. Ingerimos aire, ¿verdad? Y indefectiblemente también la pared del intestino produce líquido. Entonces, si hay un stop, lo que va a ir es acumulándose aire y líquido, ¿verdad? ¿Y qué pasa si esa obstrucción es muy alta? Supongamos a nivel del Treitz, a nivel del ángulo de Treitz. ¿Los vómitos cómo serán? ¿Tardíos o precoces? Los vómitos tienen que ser precoces. ¿Por qué? Porque la obstrucción está más arriba. Se va a llenar rápidamente de líquido y de aire esa zona que me queda hacia arriba, y entonces voy a empezar a vomitar. ¿Ya? Esa es la explicación de las náuseas y los vómitos. Pero cuando hay un stop, se acumulan estos líquidos y este gas. Lo primero que intenta el intestino es avanzar. Se contrae. Entonces da dolor abdominal de tipo cólico. Dolor abdominal de tipo cólico, que es el primer síntoma que aparece. Después aparecen las náuseas y los vómitos. ¿Ok? Como se acumula aire y líquido, da distensión abdominal también. Y por tanto, como no pasa el aire y no se forman heces, hay ausencia de emisión de heces y gas. ¿Ya? Pero este es cuando es alta. Observen, cuando es una obstrucción intestinal alta, los vómitos son precoces. La distensión abdominal, ¿cómo será? Tiene poco intestino por distender, entonces la distensión será menor. ¿Verdad? La distensión será menor. La distensión será menor. Eso es en las altas. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos una obstrucción baja? ¿Cómo serán los vómitos? ¿Serán tardíos o serán precoces? ¿Por qué? Observen, va a tener harto gas, va a tener que acumular harto gas y harto líquido para recién vomitar, para llenar esta columna. Entonces los vómitos en las obstrucciones intestinales bajas son vómitos tardíos. ¿Y la distensión cómo será? Mira, tiene harta columna de intestino para distender, entonces la distensión será mayor. Mientras más alta es la obstrucción, los vómitos son más precoces. Y mientras más alta es la obstrucción, la distensión es menor. O incluso la obstrucción es localizada.
Por ejemplo, si tenemos una obstrucción a nivel del píloro, lo que se va a distender solamente es el estómago y vamos a ver a nivel del hipogastrio una zona distendida localizada. ¿Ya? Eso es lo que quiero que entienda. Los vómitos y la distensión según la localización. ¿Ya? Según la localización. Entonces, existe un tipo de obstrucción intestinal que siempre han preguntado y que quiero que conozcan, que es la obstrucción de intestino delgado por heridas de adherencias. ¿Cómo trata a un paciente que viene por una obstrucción intestinal y me dice, doctor, he sido operado hace 2 años de una peritonitis generalizada por una apendicitis y ahora vengo que no puedo hacer deposición, no puedo hacer gases? Sospecha clínica de obstrucción, le pido una placa, niveles hidroaéreos, paciente obstruido. ¿Qué hacemos? ¿Lo operamos? ¿Cuál es el primer tratamiento que se ofrece a un paciente con una obstrucción? El manejo primordial de un paciente obstruido, primordial, y lo primero que se tiene que hacer es hidratar al paciente. ¿Por qué hidratación? Por esto. Porque crea un tercer espacio. Se acumula el líquido dentro de los intestinos. El paciente se deshidrata tanto que el primer tratamiento que hay que hacer es hidratarlo. El paciente va a llegar con mucosas secas, con alteración del sensor en algunos casos. Lo primero que hay que hacer es hidratarlo. Póngale su vía, hidrátalo. Lo segundo que hay que hacer, hay que decirle que esté en NPO. No coma nada, señor. ¿Ya? Porque si no, aumenta el acúmulo de líquidos en esa zona de la obstrucción y puede el paciente perforarse. Y otro, lo que hay que hacer es ponerle sonda nasogástrica. Sonda nasogástrica para descomprimir ese intestino. ¿Ya? Entonces ya viene una pregunta de un examen anterior y nos decía cuál es el primer tratamiento que se ofrece a un paciente con obstrucción intestinal. El primer tratamiento que se ofrece es un manejo médico. El de acá es un manejo, se llama manejo médico o manejo no quirúrgico o manejo conservador. ¿Ya? Manejo médico, manejo no quirúrgico, manejo no conservador. ¿Ok? Si nos dicen de esas tres, ¿cuál es la primera y la primordial? La hidratación. Entonces, ¿qué hacemos? A este paciente que tenía bridas y adherencias, le damos este tratamiento. La mayoría de pacientes a las 72 horas resuelven. El 60-70% de pacientes con obstrucción intestinal por bridas y adherencias resuelven a las 72 horas. ¿Ok? Es por eso que una vez diagnosticada una obstrucción intestinal por vías de adherencias, que eso lo hacemos preguntando al paciente y tomándole una radiografía de abdomen, en el cual vamos a ver múltiples niveles hidroaéreos, distensión de intestino delgado y que no haya presencia de gas en el colon o en el recto. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Si es un paciente que tiene una obstrucción intestinal por bridas y adherencias, lo primero que hay que hacer, hidratación, sonda nasogástrica, NPO y examinar al paciente. Obviamente hay que examinar al paciente. Examinamos al paciente, no hay signos de peritonitis o no hay signos de estrangulación. En el paciente. Hay que darle tratamiento conservador, tratamiento médico. Pero ¿qué pasa si nuestro paciente tiene síntomas de estrangulación o de peritonitis? O que no resuelve esa obstrucción intestinal a pesar de 72 horas con NPO, sonda y hidratación. Hay que operarlo. Hay que hacerle una laparotomía exploratoria. Hablamos sobre este tema porque ya había una pregunta y decían un paciente de tantos años que tiene una obstrucción intestinal por bridas y adherencias. ¿Cuál es el primer tratamiento que se ofrece? Es el tratamiento conservador, NPO, hidratación sonda nasogástrica. Pero ¿qué pasa si nos dicen que a los 3 días con sonda nasogástrica no mejora? ¿Cuál es el tratamiento de elección? El tratamiento de elección es quirúrgico. ¿Ya? ¿O cuáles son otras indicaciones para una operación? Persistencia de hilio, más de 72 horas. Que por la sonda nasogástrica salga más de 500 mililitros, 3 días. Que tenga una leucocitosis mayor a 10.000 o que tenga líquido libre en alguna tomografía computarizada. ¿Ya? Son indicaciones de tratamiento quirúrgico en la obstrucción intestinal por bridas de adherencia.
Muy bien, pasamos a apendicitis. Apendicitis, como ustedes recuerdan, el grupo etario más afectado son los pacientes adolescentes y adultos tempranos, los más frecuentes en varón que en mujeres. La posición más frecuente del apéndice viene a ser la posición retrocecal, ¿ya? El diagnóstico es clínico en el 80% de los casos y hay que apoyarse de una imagen. La imagen de elección es la ecografía, ¿verdad? En cuanto a la etiología del apendicitis viene a ser la obstrucción de la luz apendicular. Esta obstrucción puede hacerse en pacientes jóvenes, es por hiperplasia de las amígdalas de Rux o hiperplasia de los folículos linfoides de ese nivel, y en pacientes adultos, esa obstrucción, como pacientes adultos ya tienen cierta atrofia de los linfáticos, así como se nos atrofia las amígdalas, también se nos atrofia la zona de los linfáticos a nivel del apéndice. La causa más frecuente de obstrucción ya no es hiperplasia, ¿no? Sino que vienen a ser los fecalitos o apendicolitos. ¿Ok? Entonces, si nos preguntaran la causa o la etiopatogenia más frecuente de apendicitis aguda, viene a ser la hiperplasia de las amígdalas de Rux. Si nos dijeran en adultos, lo más frecuente vienen a ser los fecalitos. Acá tenemos todas las posiciones posibles o probables de una apendicitis. Recuerden que la base del apéndice es constante y se ubica en la unión de las tres cintillas anterior, mediana y posterior, ¿verdad? A nivel de esas tres cintillas, y la posición que puede adoptar son diversas. La retrocecal, observen acá, la retrocecal, que es la más frecuente, la posición más frecuente. Luego la otra más frecuente viene a ser la posición pélvica. La segunda más frecuente viene a ser la posición pélvica. Y otras raras como son la subcecal, la paracecal, la promontórica y la ilial posterior y la ilial anterior, o preilial y posilial. ¿Ok? Entonces, la más frecuente viene a ser la retrocecal, seguida por la pelviana en un 31%. Otras más raras, las más raras probablemente son la postilial y la promontórica. ¿Okay? Esta viene a ser la posición del apéndice en una posición pélvica, y esta viene a ser la irrigación. La arteria que la irriga viene a ser la arteria apendicular, que es rama de la arteria iliocólica. Rama de la arteria iliocólica, la arteria apendicular. Y observen la disposición de esta arteria. Se encuentra en el lado medial del meso, que es importante cuando uno haga apendicectomía. El éxito de la apendicectomía está en electrofulgurar esta arteria. Lo demás es un meso con un vaso muy pequeñitos o casi avascular. Apendicitis, entonces, ¿no? La causa más frecuente, hipertrofia de las amígdalas de Rux. En todo el grupo etario. En todos los grupos etarios, digamos, si nos dijeran la causa más frecuente de apendicitis, así sin más, hipertrofia de las amígdalas de Rux. Si nos dijeran la causa más frecuente de apendicitis en adultos, ya no son las amígdalas de Rux, vienen a ser los fecalitos o apendicolitis. El síntoma más frecuente que le acompaña es la anorexia. El primer síntoma y el más frecuente es la anorexia o hiporexia. En cuanto a los síntomas de la apendicitis, tiene una secuencia clásica, que acá en la academia lo hemos llamado la secuencia ADN, A de anorexia, D de dolor y N de náuseas o vómitos. ¿Por qué? Porque es una secuencia. Si se invierte esta secuencia, ya nos hace dudar en el diagnóstico, como dice ahí. En apendicitis aguda, el vómito, cuando está presente, tiene que ser posterior al dolor por fisiopatología. Cuando el vómito precede al dolor abdominal, suele dudarse ya del diagnóstico y pensar en cuadros inflamatorios de otro tipo, ¿no? En cuanto a las fases, tenemos 4 fases que vienen a ser la fase congestiva o catarral, que vienen a ser las primeras 3 a 4 horas. La fase supurada o flemonosa, en el cual ya el interior del apéndice provoca pus, ¿no? La fase 3, que es la fase gangrenada o la fase necrótica, y por último la fase perforada. Cuando un apéndice está en estas 3 primeras fases, se llama una apendicitis aguda no complicada. Cuando está perforada, ya se llama una apendicitis aguda complicada. Recuerden que de esta perforación, o sea, se perforó
¿El apéndice queda ahí nada más? No. Si se perfora el apéndice tiene varias complicaciones. Que dé una peritonitis localizada, que dé una peritonitis generalizada o que se forme una masa apendicular. Esa masa apendicular puede ser de dos tipos. Puede ser un absceso apendicular o puede ser un plastrón apendicular. ¿Ok? Entonces ahí tenemos las fases, tenemos un apéndice normal, tenemos un apéndice congestiva o catarral y acá tenemos una fase supurada o flemonosa. Observen, ¿no? El diámetro normal del apéndice es de 0,3 a 0,4 milímetros, ¿ya? Acá más o menos estará en 1,2 milímetros. Perdón, centímetros. Acá tenemos la necrótica y acá tenemos la perforada. La perforada. Entonces, habíamos mencionado que al ocurrir la perforación del apéndice, el cuadro clínico puede evolucionar a una peritonitis localizada, a una peritonitis generalizada o a una masa apendicular. Esa masa apendicular puede ser un plastrón o un absceso. ¿Ok? Entonces mencionamos apendicitis aguda no complicada, apendicitis aguda complicada. ¿Cuándo es complicada? Cuando ya se perfora. Ya lo hemos mencionado, ¿no? Perforada, peritonitis localizada, peritonitis generalizada. Muy bien. En cuanto a al examen físico, nos viene un paciente que tiene hiporexia, que tiene dolor en fosa ilíaca derecha, que inició en mesogastrio o en epigastrio y que migró a fosa ilíaca derecha. Se llama la cronología de Murphy o cronología de Murphy, ¿ya? Asociada a hiporexia. Cuando examinamos, hay un dolor en fosa ilíaca derecha, hay que examinar el punto de McBurney, ¿verdad? El punto de McBurney lo tenemos acá. Viene a ser la unión de los dos tercios internos con el tercio externo. Ahí está el punto de McBurney. Está el punto de McBurney, ¿ya? Ese es un punto doloroso que nos indica que hay inflamación en la zona de fosa ilíaca derecha a nivel de la apéndice, ¿ya? Otros puntos o reparos que deben recordar viene a ser el punto de Lanz. El punto de Lanz viene a estar, primero que hay que trazar una línea entre ambas espinas ilíacas anterosuperiores. Espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anterosuperior. Trazamos una línea, ¿ya? Y tenemos que dividir en 3 tercios. Tercio izquierdo, tercio medio, tercio derecho. En la unión entre el tercio medio y el tercio derecho está el punto de Lanz. Otro reparo es que a nivel del borde externo del recto anterior derecho. ¿Por qué es importante el punto de Lanz? Porque es positivo en apendicitis pélvicas. Y también nos puede decir de que haber un dolor ahí, puede haber una apendicitis aguda. Otros signos que tienen que recordar es el signo de psoas. El signo de psoas viene a ser el aumento del dolor en la fosa ilíaca derecha al realizar la flexión de la cadera. Ponemos al paciente en decúbito lateral izquierdo, traccionamos la zona del miembro inferior hacia atrás y va a sentir dolor. Eso es paternognomónico de apendicitis aguda retrocecal. El signo del obturador, el paciente en decúbito dorsal, hacemos flexionar el muslo derecho y la rotamos hacia adentro. Flexionamos y la rotamos hacia adentro, como llevando la pierna hacia afuera, ¿ya? Ocasiona dolor en caso de apendicitis pélvicas. En apendicitis pélvicas. Otro punto que hay que recordar es que en pacientes gestantes, ¿ya?, el apéndice no tiene la ubicación habitual. Lo que tenemos que recordar es que a los 5 meses, o sea, a las 20 semanas, la localización del apéndice ya está a nivel del ombligo y va ascendiendo progresivamente. Tanto así que al 8º mes ya está en hipocondrio derecho. Por eso cuando tengamos una gestante de 30 a 35 semanas, no pensemos en encontrar el punto de McBurney habitual. Observemos. No hay que examinar ahí, no tendría por qué, ¿no? Hay que examinar bien arriba. El diagnóstico, entonces, nos ayudamos de ecografía con compresión gradual y el tratamiento de elección es el tratamiento quirúrgico, ya sea por vía abierta o vía laparoscópica. Si les preguntan, el tratamiento de elección en apendicitis es tratamiento quirúrgico, apendicectomía laparoscópica. Es el gold estándar, la apendicectomía laparoscópica. Al igual que en colecistectomía. El de elección es la colecistectomía
laparoscópica. En cuanto a las complicaciones de la apendicitis aguda, la complicación más grave viene a ser la peritonitis generalizada. ¿Por qué peritonitis generalizada? Porque la peritonitis está a un paso de convertirse ya en un shock séptico. En peritonitis probablemente ya nosotros tenemos una sepsis y esa sepsis progresa rápidamente a un fallo multiorgánico y a un shock séptico, ¿no? Y puede llevar a la muerte al paciente. Por tanto, la complicación más grave es la peritonitis generalizada. En cuanto al tratamiento quirúrgico, si nosotros tenemos un abordaje abierto, tenemos varias incisiones que hay que recordar. La incisión que más utilizamos viene a ser la incisión de Rocky Davis. La incisión de Rocky Davis es una incisión transversal por fuera del recto anterior del abdomen, ¿ya? De más o menos 6 a 7 centímetros. Esa es la de Rocky Davis. Otra tenemos la incisión de McBurney. La incisión de McBurney es una incisión parainguinal, ¿ya? De más o menos 6 a 7 centímetros también. Y otra incisión que utilizamos en apendicectomía es la incisión paramediana derecha. Es una incisión por afuera del recto anterior del abdomen de más o menos 6 a 7 centímetros. ¿Okay? Esas son las incisiones para un abordaje abierto, para una apendicectomía abierta. Entonces hablamos de apendicectomía abierta, clásica o convencional. ¿Qué hacemos? Si nosotros tenemos una apendicitis aguda no perforada, ¿ya? ¿Qué tipo de incisión tenemos que hacer? Una incisión de Rocky Davis, ¿ya? ¿Qué hacemos con la operación? Le sacamos el apéndice, pues, ¿no? Una apendicectomía. ¿Le dejamos drenaje o no? No, no hay que dejarle drenaje. ¿Cómo le dejamos la herida? ¿Abierta o cerrada? Si es una apendicitis aguda no perforada, o sea, no hay contacto con secreción del tubo digestivo, o si es que hay controlada, por lo tanto, no es una herida contaminada, no es una herida sucia o contaminada, por tanto, la herida hay que dejarla cerrada. ¿Se le da antibiótico o no? Sí se le da antibiótico, pero únicamente profiláctico, ¿ya? ¿Qué pasa si es una apendicitis aguda con peritonitis localizada? La incisión que tenemos que hacer, si es clásica, una Rocky Davis. Hay que hacer una incisión Rocky Davis, o en algunos casos, si es que no abordamos bien, hay que ampliarla, pero la elección es la Rocky Davis. ¿Qué hacemos? Una apendicectomía también. Sacamos el apéndice. ¿Dejamos drenaje? ¿Qué dicen? ¿Dejamos drenaje o no? En la localizada, sí hay que dejar drenaje, o en todo caso, sí hay que dejar drenaje, y la herida, ¿cómo la dejamos? La tenemos que dejar abierta. ¿Por qué? Porque ya hay peritonitis, hay pus, es una herida contaminada, hay que dejarla abierta. Y el antibiótico hay que darle profiláctico. En apendicitis aguda más peritonitis generalizada, lo que hacemos también es una incisión de Rocky Davis. Por lo tanto, si les preguntaran cuál es la incisión de elección en una apendicectomía clásica convencional, es la incisión de Rocky Davis, ¿verdad? En la apendicitis aguda con peritonitis generalizada, igual sacamos el apéndice y lo que hacemos es un lavado de cavidad peritoneal. Observen que en la localizada no se hace el lavado de cavidad peritoneal. Lavado de cavidad peritoneal quiere decir lavar los 4 cuadrantes. Lo cual, obviamente, si tú en una localizada quieres lavar los 4 cuadrantes, en lugar de ayudarte, lo único que te va a hacer es esparcir la pus que estaba en un cuadrante hacia los 4 cuadrantes. Eso está contraindicado. No se hace el lavado de cavidad peritoneal en una peritonitis localizada. ¿Ok? Entonces la herida también se deja abierta en una peritonitis generalizada. Y el antibiótico que hay que darle como terapéutico. Conceptos que tenemos que tener: apendicitis aguda no perforada no es una herida sucia ni infectada porque no hay contacto con pus ni heces, por tanto la dejamos cerrada. En peritonitis localizada y generalizada sí hay que dejar una herida abierta. Ahí tenemos apendicectomía laparoscópica. Dejamos el lado convencional, pasamos a la laparoscópica. Observen, acá tenemos el apéndice probablemente que ya ha sido cortado y eso tiene un muñón. Eso se llama un muñón libre. Apendicectomía, muñón libre. En algunos casos este muñón uno le entierra con el colon. El colon lo levanta y lo tapa. Entonces eso se llama apendicectomía con enterramiento del muñón.
Entonces, apendicitis aguda, tratamiento. Apendicitis aguda no complicada, o sea, la congestiva flemonosis con y gangrenada, apendicectomía a muñón libre. ¿Ya? Por cirugía abierta o por cirugía laparoscópica. De elección laparoscópica. Abierta únicamente cuando no hay equipo de laparoscopía o cuando hay alguna contraindicación de la laparoscopia. Apendicitis aguda complicada, que tengan peritonitis localizada, hay que hacer apendicectomía, muñón libre igual, y un lavado local. Si es que se hace un lavado, se hace solamente un lavado local, pero de preferencia no. De preferencia no. ¿Okay? En la peritonitis generalizada, apendicectomía, lavado de cavidad peritoneal, herida operatoria abierta y drenaje. ¿Verdad? Y drenaje. Observen que cuando hay peritonitis localizada, ¿sí? Peritonitis localizada o generalizada, la herida tiene que quedarse abierta. La herida tiene que quedarse abierta. ¿Ok? Apendicitis aguda no complicada y antibióticos. ¿Qué le damos? Si no es perforada, o sea, no complicada, hay que darle solamente antibiótico profiláctico y no por más de 24 horas. Es algo que dice la guía del MINSA y algo que dicen muchas de las guías, pero que no se cumple, ¿no? Pacientes, ustedes van a ver en sus hospitales o han visto en su internado, pacientes que han sido operados de apendicitis aguda congestiva, se le da ceftriaxona y metronidazol por un día y sale a la casa con ciprofloxacina y metronidazol por 5 a 7 días, lo cual, según la guía, no debería hacerse. Cuando son no perforadas o no complicadas, en otras palabras, se da únicamente antibiótico profilaxis y no por más de 24 horas. ¿Qué medicamentos utilizamos para la profilaxis? Tenemos que utilizar, la guía dice, ampicilva, ceftriaxona o cefuroxima. Según la guía, la elección sería la ampicilva. No sé si en sus hospitales, pero en el salud no contamos con ampicilina sulbactam, o en todo caso es muy restringido el uso y utilizamos ceftriaxona. Pero si les preguntaran y está ampicilina sulbactam, tienen que elegirla, es la de elección. 1,5 gramos endovenosa preoperatoriamente, desde 1 hora antes de la cirugía. Igual la ceftriaxona 1 gramo endovenoso preoperatorio como dosis única, y la cefuroxima 1,5 gramos endovenoso. ¿Ya? El régimen alternativo es cipro y amico. Esto es para profilaxis en pacientes que tienen apendicitis aguda no complicada o no perforada. En apendicitis aguda complicada o perforada, ¿qué hacemos? Tenemos un paciente que tiene una apendicitis aguda perforada y tiene una peritonitis localizada. Muy bien, se operó, le sacamos el apéndice, le dejamos su trencito, le dejamos la herida abierta. ¿Qué hacemos? Hay que darle antibiótico por lo menos en la vena, por lo menos 3 días. ¿Ya? Y si luego no hay fiebre o tolera la vía oral, le tenemos que rotar a vía oral, ciprimetro, hasta completar 7 a 10 días. Eso es lo que hacemos en el hospital, ¿no? Suena acá difícil, pero eso es lo que hacemos en el hospital. Cuando tenemos una peritonitis generalizada, hay que hacerle al paciente antibiótico endovenoso por 3 días, ¿ya? De elección ceftra y metro, igual en la peritonitis localizada y en la peritonitis generalizada, el tratamiento antibiótico endovenoso hay que darle ceftriaxona y metronidazol por 3 días. Si luego no hay fiebre y tolera la vía oral, lo cambiamos a ciprimetro hasta completar los 14 días de tratamiento. Es algo también en el que estamos fallando, ¿no? Pacientes que tienen peritonitis generalizada salen de alta, están 3-4 días en el hospital y le damos solamente 5 días de antibiótico. Hay que completar los 14 días en las peritonitis generalizadas. Muy bien, esta es una guía que se utiliza acá en el Perú, es una guía de tratamiento antimicrobiano, y es por eso que les traigo acá, porque las preguntas son hechas por los médicos, por nuestros médicos de los hospitales, y son los que se guían en este manejo clínico por parte del MINSA, ¿no? El antibiótico de primera elección son la ceftriaxona y el metronidazol. Son el tratamiento antimicrobiano de elección para apendicitis agudas perforadas. Para apendicitis agudas no perforadas, ¿cuál era el tratamiento profiláctico de elección? Ampicilva. ¿Ok? Para perforadas
ya no se da profilaxis, sino que se da tratamiento. Y el tratamiento hay que hacerlo con una cefalosporina de tercera generación, que puede ser ceftriaxona u otro, acompañada de un anaerobicida que viene a ser metronidazol. Esa es la elección. Los antibióticos de segunda elección son amica y clinda, y que, sin embargo, en muchos hospitales se utiliza amica y clinda, incluso en el MINSA. Observen, dicen una cosa sus guías, pero en la realidad aplican otra cosa, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Cuando estamos frente a un examen, lo que hay que responder es lo que se debe hacer, no lo que se está haciendo. Complicaciones de la apendicitis aguda tenemos inmediatas, mediatas y tardías. Las inmediatas, pues, que durante la cirugía o después de la cirugía 2 a 3 días haya un sangrado, haya una dehiscencia del muñón. ¿Qué quiere decir? Que ese hilo que hemos puesto en el muñón se suelte y pueda salir heces por ahí. Hilio postoperatorio y la telectasia, como en toda cirugía, puede estar presente, ¿no? Las complicaciones inmediatas en el cuarto o quinto día vienen a ser las infecciones de herida operatoria. Y tenemos que mencionar acá que la complicación postoperatoria más frecuente de apendicitis aguda vienen a ser las infecciones de herida operatoria. ¿Okay? Las complicaciones tardías vienen a ser la obstrucción intestinal y eventraciones de las zonas de la incisión, ¿no? Muy bien, dejamos de lado apendicitis aguda y pasamos a tumores de apéndice secal. Divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel es un divertículo verdadero. Tiene las 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa. ¿Ok? Es el famoso tumor que cumple la regla de los 2, ¿no? Según diversos artículos y diversas publicaciones. ¿Ok? Ocurre en el 2% de la población como promedio. La relación hombre-mujer es 2 a 1. Se localiza frecuentemente a más o menos 60 centímetros de la válvula ileocecal y está localizado en su borde antimesentérico. ¿Qué quiere decir antimesentérico? Nosotros tenemos un intestino. Este intestino tiene su meso, ¿verdad? Y tenemos una parte libre. Porción libre y porción mesentérica. La porción libre se llama antimesentérico. Y en esa porción antimesentérica del intestino, del ilio, es donde se localiza un divertículo verdadero, conocido como el divertículo de Meckel. Mide usualmente 2 centímetros de diámetro, mide más o menos 5 centímetros de longitud, puede contener 2 tipos de tejido ectópico, comúnmente tejido gástrico y tejido pancreático, y es más habitual a los 2 años de edad. ¿Okay? Es el tumor del 2. Distribución de los pacientes según sus síntomas. Lo más frecuente de un divertículo de Meckel es que es asintomático. Algunos de nosotros podemos tener un divertículo, pero no sabemos, ¿no? La mayoría de divertículos de Meckel son asintomáticos. Si se manifiestan estos divertículos, lo más frecuente es que la hagan por una hemorragia digestiva. ¿Por qué una hemorragia digestiva? Porque ese divertículo que hemos mencionado, la mucosa de ese divertículo, generalmente es mucosa gástrica. Esa mucosa gástrica produce ácido. Ese ácido ulcera a esa mucosa y sangra. Es por eso que la manifestación más frecuente es la hemorragia digestiva. Y cuando esos divertículos se perforan, digamos, producen un abdomen agudo incluso. Y en algunos casos pueden producir obstrucción. ¿Ok? Recuerden eso, lo más frecuente es que es asintomático. Si es que produce síntomas, viene a ser una hemorragia digestiva baja. El diagnóstico de un divertículo de Meckel generalmente es incidental o accidental. Uno entra a operar a un paciente por una probable apendicitis, entre comillas, y resulta que no fue una apendicitis, fue una diverticulitis del divertículo de Meckel. Es así como se diagnostican con mayor frecuencia los divertículos de Meckel, de manera accidental. Pero si nosotros sospecháramos que un paciente tiene un divertículo de Meckel porque tiene un dolor crónico y tiene una hemorragia digestiva, lo que hay que pedirle es una gamografía con tecnesio. Es la mejor prueba para diagnosticar un divertículo de Meckel. El tratamiento del divertículo de Meckel, lo que hay que hacer es hacer una diverticulectomía simple o una resección ileal. ¿Qué quiere decir? Tenemos nuestro intestino. Tenemos acá su meso. ¿Verdad? Se va hacia la raíz del meso. Y tenemos un borde libre. En este borde libre se encuentra un divertículo de Meckel. Más o menos de 2 centímetros de diámetro, 5 centímetros de longitud. ¿Qué hacemos? Si
El diámetro es pequeño, lo que podemos hacer es sacar esto y cerrar estos bordes con una sutura, ¿no? Que lo afrontemos. Pero si es muy grande, lo que tenemos que hacer es una resección segmentaria ileal. Entonces el tratamiento viene a ser una diverticulectomía simple, o sea, sacar solamente el divertículo y cerrar. O si es muy grande, hay que hacer una resección segmentaria y una anastomosis de los cabos. Tumores de apéndice cecal, pasamos a otro tema. El benigno más frecuente viene a ser el mucocele, el maligno más frecuente viene a ser el carcinoide. ¿Ok? Lo que tenemos que hablar es del tumor carcinoide, que es un tumor neuroendocrino. Es el tumor neuroendocrino del aparato digestivo más frecuente. La localización más frecuente es el apéndice. Después de apéndice le sigue el ilion terminal. Ilion terminal. La malignidad sobre todo se da en aquellos que tengan más de 2 centímetros de diámetro y que estén localizados en intestino delgado y en bronquios. Es un tumor neuroendocrino que la principal sustancia que produce viene a ser la serotonina y es la que va a dar los síntomas. Cuando da síntomas, el tumor carcinoide generalmente ya llegó a hígado, dando metástasis hepáticas y da el famoso síndrome carcinoide. El síndrome carcinoide es un conjunto de signos y síntomas en el cual el más frecuente viene a ser la rubefacción facial o eritema facial. Por la serotonina puede dar también diarrea secretoria y también por la serotonina puede haber broncoespasmo. El diagnóstico de elección viene a ser el 5-HIIA, hidroxiindol acético, y no confundan, lo que hay que pedirlo es en orina. Entonces, ¿cómo tratamos un síndrome carcinoide? Ya sabemos diagnosticarlo, sabemos cuáles son los síntomas, cómo tratamos ese tumor. Entonces va a depender básicamente del tamaño. Y la localización. Si es un tumor de más de 2 centímetros, hemicolectomía derecha, ¿ya? Por el alto riesgo de malignidad. En gastroenterología, un punto de corte viene a ser 2 centímetros. Pólipos de más de 2, malignos. Tumores carcinoides de más de 2, potencial de malignidad muy alto, por tanto hay que hacer una colectomía derecha. Si es menos de 1 centímetro, únicamente con la apendicectomía está curado. Si es más de 1 centímetro y menos de 2 centímetros, ahí es donde tenemos que ver la localización. Si está localizado en la punta o medio del apéndice, la apendicectomía lo cura. Si está localizado en la base, o hay invasión de mesapéndice o hay metástasis, hay que hacer una colectomía derecha. Sacar todo el colon derecho. Observen que por culpa de un tumor carcinoide hay que sacar todo el colon derecho. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la irrigación del apéndice es la misma que la del colon derecho, la hidriocólica. ¿Ok? Algunos tips del tumor carcinoide que hay que recordar. La malignidad depende de, 1, el tamaño del tumor, más de 2 centímetros, que hay 100% de metástasis, y su localización en intestino delgado y bronquio. Son signos de malignidad. El síndrome carcinoide se produce cuando existen metástasis hepáticas o sustancias vasoactivas han eludido la circulación hepática. Eso tienen que recordar. Un tumor carcinoide de tubo digestivo da un síndrome carcinoide cuando ha llegado a hígado. Pero un tumor carcinoide bronquial o de sistema respiratorio puede dar un síndrome carcinoide sin la necesidad de llegar al hígado. El síndrome carcinoide está producido por sustancias vasoactivas, más frecuente es la serotonina, ya lo hemos mencionado. El síntoma más frecuente es la rubefacción facial y puede haber cardiopatía valvular. Otros síntomas importantes puede haber telangiectasia, hipotensión, broncoespasmo, fibrosis mesentérica, etc., ¿no? El diagnóstico viene a ser el 5-hidroxiindol acético en orina. Tumores de intestino delgado. Muy bien, pasamos a tumores de intestino delgado. Los tumores de intestino delgado como segmento, o sea, desde el ángulo de Treitges a la válvula ileocecal, son poco frecuentes, son muy raros. Pero si queremos mencionar de estos tumores que se presentan en este segmento, ¿qué son más frecuentes? Que sean benignos o que sean malignos. Lo más frecuente es que sean benignos. Los benignos son mucho más frecuentes que los malignos en estos segmentos. Tanto así que el 75% al 90% de los tumores de intestino delgado son tumores benignos. ¿Ya? Y también hay que recordar
que son asintomáticos la mayoría. Y que cuando un tumor que se localiza en el intestino delgado da síntomas, lo más frecuente es que sea un tumor maligno. Lo más frecuente es que sea un tumor maligno. Entonces abordamos los tumores benignos del intestino delgado. En el intestino delgado los tumores benignos son más frecuentes que los malignos, ya lo mencionamos. El benigno de intestino delgado más frecuente es el adenoma, habitualmente a nivel del duodeno, y generalmente es asintomático. ¿Ok? Si no dicen el tumor benigno de intestino delgado más frecuente es el adenoma, ¿ya? Pero si nos dicen el tumor benigno más frecuente de intestino delgado y que dé síntomas, ese viene a ser el leiomioma. El leiomioma es el segundo tumor más frecuente. Tumores benignos de intestino delgado. Los tumores benignos son la causa más frecuente de intususcepción en el adulto. Intususcepción viene a ser el telescopaje de una porción de intestino sobre otra adyacente, ¿no? Tipo una invaginación intestinal. Tumores benignos de intestino delgado, el más frecuente es el adenoma. El más frecuente es el primero, el leiomioma es el segundo, el lipoma es el tercero. El adenoma generalmente es asintomático y el leiomioma generalmente es sintomático. ¿Ok? Otros benignos raros son los amartomas, fibromas, angiomas. ¿Perdón? Entonces hablemos acerca del leiomioma. El leiomioma es el segundo tumor benigno más frecuente, puede estar localizado en duodeno, en intestino proximal o en intestino distal, ¿ya? Su incidencia es igual en ambos sexos y son diagnosticados usualmente en pacientes con edad avanzada. Generalmente se manifiesta por obstrucción intestinal o una hemorragia. Los lipomas, así como nos sale un lipoma en la espalda o en el abdomen, puede salir un lipoma a nivel de intestino delgado y responden o corresponden más o menos al 8 al 20% de los tumores de intestino delgado y están localizados principalmente en el ilio. Generalmente cuando se diagnostican son muy grandes, eso es lo típico, y son síntomas similares a otros tumores benignos del intestino delgado, básicamente obstrucción. Ahí tenemos un adenoma y tenemos un lipoma. Tumores malignos de intestino delgado, únicamente para mencionar que el tumor maligno más frecuente es el adenocarcinoma y está localizado generalmente a nivel de duodeno distal o yeyuno proximal. En esa transición, en esa zona, entre el duodeno distal y el yeyuno proximal, se ubica como más frecuente el adenocarcinoma. ¿Por qué? Porque son los más fáciles de diagnosticar. Porque uno hasta esa zona puede llegar con una endoscopía o con una enteroscopía, pero llegar hasta la zona media del intestino es bien difícil, ¿verdad? Es por eso que es más frecuente en esa zona. El segundo más frecuente es el linfoma intestinal, con sus dos estirpes, ¿no? Tanto la tipo B o la tipo T. La tipo B es la más frecuente. Y recuerden que el linfoma se puede presentar de dos formas: formando una masa focal o formando una infiltración difusa. Si forma una masa puede dar síntomas obstructivos y los pacientes pueden llegar con un cuadro de obstrucción, uno entra a operar y encuentra una masa en el ilio, lo reseca, lleva patología y es un linfoma. El diagnóstico y el tratamiento. El diagnóstico de elección es la cápsula endoscópica. ¿Okay? Los estudios con contraste nos pueden dar también un diagnóstico de sospecha, porque nos van a ver que el contraste en alguna zona no pasa como debe ser. ¿Okay? Y el tratamiento definitivo viene a ser las resecciones intestinales. Pasamos a otro bloque que son las enfermedades vasculares intestinales. Hablar de enfermedades vasculares intestinales, tenemos que hablar de las isquemias, ¿verdad? Las enfermedades vasculares intestinales pueden estar presentes a nivel de intestino delgado o de intestino grueso. Lo más frecuente es que sea a nivel de intestino grueso, la famosa colitis isquémica, en un 70 a 75%. Otro porcentaje es la isquemia mesentérica aguda, en un 25 a 30%. Otro, la isquemia mesentérica crónica, más rara aún, en un 5%. La isquemia focal segmentaria, en un 5%. La trombosis venosa mesentérica, que está incluida dentro de la isquemia mesentérica aguda. ¿Ok? Eso es en cuanto a las enfermedades vasculares intestinales. Si les preguntaran cuál de las enfermedades vasculares intestinales es la más frecuente, la colitis isquémica se las lleva de encuentro a todas. ¿Ya? ¿Ok? Entonces hay que recordar
¿Cuáles son las causas más frecuentes de una isquemia mesentérica aguda? Isquemia mesentérica aguda. La causa más frecuente es que venga un émbolo, no un trombo, sino un émbolo que sea disparado de nivel cardíaco. Los pacientes que tienen cardiopatías o pacientes que han sido operados, portadores de válvulas aórticas, protésicas, que son fibriladores crónicos, y muchos de ellos tienen trombos a nivel de aurícula, entonces en algún momento se descompensan y esos trombos se disparan, o sea, forman una embolia. Esa embolia, ese trombito llega hacia una zona de un vaso, obstruye esa zona del vaso y provoca que la zona que esté irrigada por ese vaso se isquemice, ¿no? Y esa es la causa más frecuente, en un 50%. Trombosis de la arteria mesentérica superior en un 10%, isquemia mesentérica no oclusiva en un 25%. Trombosis venosa mesentérica como venosa en un 10%. ¿Ok? Factores predisponentes a isquemia intestinal. Hemos mencionado que la embolia es la más frecuente en un 55% de los casos. Tenemos que ver ciertos factores de riesgo. Pacientes que tienen arritmia cardíaca o fibrilación auricular. Pacientes que tienen prótesis valvulares. Pacientes que tienen antecedentes de infarto de miocardio recientes. Embolismo previo. Son factores de riesgo para una embolia intestinal. Trombosis. Antecedentes de accidentes cerebrovasculares. Edad avanzada. También en pacientes diabéticos, pacientes hipertensos y que tengan colesterol alto. Trombosis. Isquemia mesentérica no oclusiva básicamente se dan en pacientes que tienen situaciones de hipovolemia. La hipovolemia es tan marcada que llega poca sangre hasta la zona del intestino y provoca que se haga una isquemia. En caso de shock cardiogénicos, shock hipovolémicos, insuficiencias aórticas, cirugías cardíacas o abdominales grandes. ¿Ok? Eso es en cuanto a la causa de la isquemia intestinal. Causa de trombosis mesentérica, como trombosis, existen básicamente los estados de hipercoagulabilidad, ¿no? Cuando hay mutación en los factores 5 del Leiden, cuando hay hiperfibrinogenemia, embarazo, trastornos hormonales o neoplasias. Básicamente en esos casos. Entonces vamos a hablar cuál es la evaluación diagnóstica y el manejo inicial del paciente con sospecha de isquemia intestinal. ¿Ok? Paciente con isquemia intestinal probablemente llega con un abdomen doloroso, con una clínica de una obstrucción intestinal. Lo que hay que pedir es una radiografía simple de abdomen. Radiografía simple de abdomen. ¿Tiene historia de coagulopatía o trombos? Hay que preguntarnos si la historia es sí o si la respuesta es sí o si la respuesta es no. Si la respuesta es no, hay que examinar al paciente y ver si hay signos de trombosis, si hay signos de peritonitis. Si hay signos de peritonitis, va directo a cirugía. Si no hay signos de peritonitis, hay que estudiarlo y tomarle una angiotomografía. Si es angiotomografía, nos dice que es una embolia arterial, hay que entrar a operarlo. ¿Ok? Y pacientes que tienen una sospecha clínica de una isquemia mesentérica y que nosotros sospechamos de que sea una trombosis venosa, hay que pedirle una tomografía. La tomografía con contraste nos va a diagnosticar básicamente trombosis venosa, más no trombosis, más no embolia arterial. ¿Okay? Entonces acá damos algunos ítems de importancia. Recuerden que el ATAC no es de gran utilidad para el diagnóstico de la isquemia por oclusión arterial, pero sí para una trombosis mesentérica. ¿Okay? La angioten tiene que realizarse de manera precoz si es que nosotros sospechamos en una isquemia mesentérica de tipo arterial, ¿ya? Y eso lo hacemos en base a factores de riesgo, examinando y preguntando al paciente o a los familiares que tiene antecedentes de riesgo. Muy bien, eso es todo en cuanto a patología intestinal. Gracias, chicos.